Buenas tardes, buenas noches, bienvenidos. Le damos gracias a Dios y con su favor iniciamos este Seminario Internacional Guatemala 2021, organizado por Vida Humana Internacional y su afiliada en Guatemala, ASOVID. La Organización de Estados Americanos, OEA, celebrará de modo virtual del 9 al 12 de noviembre del presente año la 51ª Asamblea General bajo el lema Por una América Renovada. Siendo el país anfitrión Guatemala, y para prepararnos se ha organizado este seminario formativo internacional que busca entender mejor lo que se está en juego en la Organización de Estados Americanos y profundizar así en los temas relacionados con la vida y la familia desde la perspectiva en lo que se está tratando esta Asamblea General. Este seminario de 3 días será muy interesante. Los títulos son Países de América, es hora de despertar. Llegó el momento de fortalecer las bases de las familias de nuestro continente, en el que recorreremos temas de actualidad y contaremos con expositores de primer nivel con muchísima experiencia y trayectoria de diferentes nacionalidades. Estamos transmitiendo desde la página de Facebook de ASOVID con el logo anaranjado. Hay una transmisión diferente para cada día y desde otras páginas que amablemente la están retransmitiendo. Pueden interactuar con nosotros desde estas páginas, por lo que los estamos invitando a que nos indiquen desde ya de qué ciudades nos están escuchando y países y están conectándose, sus nombres y la organización a la que pertenecen, si dado fuera el caso. El objetivo principal de este seminario es que todos los que estamos participando nos formemos más y mejor en la defensa de la vida, de cara a lo que se desarrolla en la política en organismos como la OEA y en nuestros países, ya que de la próxima Asamblea General saldrán diferentes instrumentos como resoluciones, cartas, etcétera, que podrían implicar riesgos al respecto a la vida y a la dignidad de las personas. Y es nuestra responsabilidad, como parte de la sociedad en la que vivimos, de alertar y manifestar adecuadamente nuestro apoyo a la vida y velar por la dignidad de las personas. También que nuestras bases, nuestros valores, se fortalezcan de cara a los retos que sin duda encontraremos. En cada uno de los 3 días tenemos 2 exposiciones, a excepción del día de hoy, que únicamente hay 2 expositores. Cada una es más o menos de 25 minutos, en las cuales ustedes tendrán la oportunidad de poner sus preguntas y serán respondidas con el ponente que le corresponda. Así que, sin más que, hoy trataremos 2 temas relacionados a la Organización de Estados Americanos, OEA, en la que contaremos con reconocidos profesionales del derecho. Así que, sin más que, le invitamos a Luis para que nos acompañe el licenciado Luis Martínez, por favor. Hola, ¿qué tal, Doris? Buenas noches. Buenas noches, Luis. Queremos contarle que la 50ª Asamblea General de la OEA Guatemala 2021 presenta algunos elementos evidentemente novedosos. Es una asamblea sin precedentes en la última década en cuanto a la cantidad de resoluciones nuevas y temas que requieren nuevos contextos y marcos teóricos. Coincide además con el replanteamiento de este año de una agenda que desde el 2009 venía impulsándose desde el Foro Económico Mundial. Las coincidencias entre las novedades en la agenda de la OEA en Guatemala y el relanzamiento de la agenda de Davos son numerosas y contundentes. Es necesario, pues, tener claro el mapa y los riesgos que esta reconfiguración y colaboración implica. Claramente, los temas de la cultura de la vida están expuestos a nuevos retos y exigencias que será necesario abordar de una forma más técnica y especializada. Y para eso tenemos al exponente Luis Antonio Martínez Guzmán, quien tengo el honor en este momento de leer su currículum de vida. Luis Martínez es un abogado activista en pro de la dignidad de toda persona humana desde hace casi 20 años.
en que inició la Fundación de Jóvenes Provida en Guadalajara, Jalisco, a los 18 años. Especialista en Derecho Constitucional, Derecho Internacional y Derechos Humanos. Actualmente es director de la Misión de Vida Humana Internacional, OEA, y Human Life International, y también empresario del ramo de... Cursó estudios de Historia Universal, Literatura, Latín, Griego, Filosofía y Arte en el Instituto Venancio Blanco en Salamanca, España. Licenciado en Derecho con titulación por tesis y examen sinodal por la Universidad Panamericana. Diplomado en Derechos Humanos y Personalismo por la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Jalisco. Estudios de especialidad en bioética por el Centro de Estudios e Investigaciones en Bioética. Se ha desempeñado como asesor de asuntos sociales de la Secretaría General de Gobierno de Jalisco, así como también jefe de oficina de un regidor municipal y de una diputada. En lo jurídico se ha desempeñado como abogado y en lo corporativo en la industria alimenticia. Director jurídico y consejero de varias redes y asociaciones civiles, así como conferencista en derechos humanos en México, Estados Unidos, Guatemala, El Salvador, Colombia, Venezuela, República Dominicana, Perú y España. Sin más que decir, los dejo con el primer tema, Una América Renovada, implicaciones del tema de la Asamblea General OEA 2021. Adelante, Luis. Muchísimas gracias, Doris. Es un gusto estar aquí compartiendo estos temas con las personas que nos honran con su presencia virtual a través de las redes sociales. Un saludo a todos. Queremos empezar con este tema porque es un panorama general acerca de lo que nos espera a nosotros como organizaciones, como personas, como agentes del bien común que tratamos de posicionar y de afirmar la dignidad de toda persona humana y de la familia en estos ámbitos internacionales. Pues queremos en esta charla, en estos pequeños minutos, compartir qué es lo que nos espera en esta Asamblea General, la 51ª de la Organización de los Estados Americanos, que la sede, aunque es virtual, es Guatemala, como país anfitrión. Y bien, pues pasamos sin más a algunas diapositivas que nos pueden ir acompañando en este camino, ¿verdad? Entonces, primero, el título Una América Renovada se inspira en el lema que tiene esta asamblea. Cada año se elige un tema nuevo, un lema, una temática general, y este año Guatemala propuso como país este tema, Una América Renovada. Y vamos a ver ahorita qué es lo que esto implica, por qué una América renovada, qué quiere decir. Vamos analizando los contenidos y lo que vamos a ver en esta asamblea, que por cierto va a ser del día 9 al 12 de este mes, la próxima semana. Y pues vamos viendo, a ver, qué significa, en palabras del propio ministro de Relaciones Exteriores de Guatemala, esta propuesta de lema. Entonces avanzamos. En palabras de él, el tema Una América Renovada implica tres cosas principalmente. Primero, fortalecer los cimientos bajo un enfoque renovador, fortalecido, valga la redundancia, así lo mencionó, y sostenible. Esto es importante. Nos preguntamos qué cimientos son, a qué cimientos se refiere. Suponemos que se trata de los 4 pilares de la Organización de Estados Americanos, que son democracia, seguridad, derechos humanos y desarrollo. En este sentido, estos cimientos vamos a ver de qué manera los trata la OEA en esta ocasión. Luego habla también el canciller de Guatemala, al presentar el lema, de un énfasis en las personas, su entorno y los medios para su desarrollo integral, destacando la conservación del medio ambiente. Esas son sus palabras literales. Esto es un avance. Esto es positivo en el sentido en que la OEA siempre ha tenido como lema más derechos para más gente. Ahora vemos una propuesta de personas que es mucho más adecuada desde nuestra visión, de nuestra antropología personalista, de nuestra antropología aristotélico-tomista, en que las personas tienen un valor individual, intrínseco,
y no son una colectividad, como muchas veces lo trata la OEA, una forma desintegradora en que al decir más derechos para más gente, masifica intereses como si se tratara de grupos que están chocando unos con otros por obtener nuevos derechos. Este es un enfoque antropológico más positivo, pero el problema es cuáles son esos medios que menciona la OEA, que menciona este lema para su desarrollo de las personas. Entonces, si esos medios son la familia o la educación o la cultura, es positivo. Sin embargo, lo que se menciona es el medio ambiente principalmente. Entonces, de nuevo, tenemos aquí una ambigüedad que vamos a analizar más adelante. ¿De qué forma esta conservación, esta protección del medio ambiente beneficia a las personas desde la óptica de la OEA? Por supuesto que sabemos que el tema en sí es positivo, suena adecuado, que debemos conservar el medio ambiente, pero la manera en que se trata aquí, lo vamos a ver, es ambigua. Y finalmente, habla el canciller de asuntos prioritarios. Habla de varios temas que se podrían concentrar en tres: conservación del medio ambiente, igualdad, referida a una erradicación del hambre, seguridad alimentaria y nutricional, y el tercer tema, recuperación y activación económica. Entonces, aquí el problema es que una vez que analizamos las resoluciones o las que tenemos a la mano, porque la OEA a pocos días de la Asamblea todavía no ha subido las resoluciones, más que dos. Esto habla de falta de transparencia. Tenemos una organización que guarda hasta el último momento lo que se supone que se va a votar, y la sociedad civil no tenemos a la mano elementos más que rascando, investigando, cabildeando, podemos obtener algunos, pero no tenemos claridad sobre cuáles son todas las resoluciones y qué contienen. Eso es grave porque se van a aprobar cosas que aún no sabemos, y las pocas que sabemos, pues nos damos cuenta que precisamente en esas resoluciones no se tratan estos asuntos prioritarios. El tema del hambre lo manejan de una forma interesante, negativa, como vamos a ver en este tema, como si se tratara de un problema cuya solución es voluntariado de la sociedad civil, como si la erradicación del hambre y la seguridad alimentaria y el tema en general de la pobreza tuvieran que resolverlo unos cascos blancos, la similitud de los cascos azules de la ONU, unos voluntarios que van a trabajar proactivamente por el continente para vencer la pobreza. Y entonces los gobiernos, ¿para qué son? Y entonces las políticas públicas, ¿para qué son? Esta asamblea se distingue porque está comenzando a eliminar la responsabilidad que tienen los gobiernos en temas importantísimos como este de la erradicación del hambre y de la pobreza. No hay una solución explícita a la reactivación económica, y se comete el mismo error que comete el Foro Económico Mundial, que es que el problema tratan de resolverlo desde la iniciativa privada y la empresa. Tenemos en esta asamblea de la OEA avances en cuanto a posicionamiento de foros empresariales, pero no hay claridad en esta recuperación y activación económica hacia las pequeñas empresas, hacia los trabajadores, hacia sectores vulnerables económicamente que son los más excluidos y afectados por esta pandemia. Entonces, esos asuntos prioritarios quedan a medias. Vamos a la siguiente diapositiva. Vamos a ver qué está en juego en esta asamblea, en este año. ¿Qué se está resolviendo? Hay muchas cosas que están en juego, delicadas. Hay elecciones, como cada año, pero hay unos años en que hay elecciones de menos personas que otros, y este año hay muchas sustituciones en varios organismos que componen el sistema jurídico americano. Tenemos, por ejemplo, 3 miembros que se van a elegir en esta asamblea la próxima semana de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En la comisión en total hay 7. De 7 se van a elegir 3 nuevos, es prácticamente la mitad. En la comisión se tratan temas delicadísimos. Ahorita, por ejemplo, hay un caso del El Salvador, en donde se está acusando al Estado de haber provocado una injusticia penal metiendo a la cárcel a una mujer por haber abortado.
cuando en realidad está comprobado por la fiscalía de ese país que no fue un aborto, sino un infanticidio. Ya nacido el niño, lo ahogó su mamá en una letrina, el niño fallece, la mujer es encarcelada y por un cáncer que tenía ella muere estando en prisión. Entonces, esos temas tan delicados los resuelve la Comisión Interamericana. Se eligen también 4 miembros de la Corte Interamericana, que es una importancia tremenda también, 4 de 7, más de la mitad, 3 miembros del Consejo, del Comité Jurídico Interamericano, perdón, son 11 en total, se eligen 3. Se eligen 3 también del Consejo de Estudios de Justicia para las Américas, 3 de 7. Entonces, hay elecciones fuertes. De nuevo, los candidatos, no todo el mundo, no toda la sociedad civil sabe quiénes son. Se van a elegir personas que casi nadie, más que los miembros de las misiones diplomáticas de los países, conocen. Hay poca transparencia. Las organizaciones que tienen acceso a saber quiénes son estos candidatos son aquellas que están registradas de forma permanente ante la OEA. Entonces, realmente la OEA está pasando su información importante y crucial solamente a organizaciones que ellos mismos a través de un consejo permanente eligen si entran o no, si les dan el registro o no. Entonces la transparencia es selectiva, la transparencia es muy pobre y es algo que, primera cosa que podemos hacer como sociedad civil, debemos exigir transparencia en estas situaciones. Resoluciones, como cada año se aprueban bastantes, se basan en el documento de cada año, no hay una reelaboración de los documentos, sino que toman el del año pasado. Durante el año los ministros de Relaciones Exteriores promueven cambios y entonces en esta asamblea se resuelven los cambios que han quedado durante el año pendientes. Hay asuntos muy importantes de derechos humanos, nuevos capítulos en esa resolución, hay asuntos importantes de democracia, de participación de la sociedad civil y curiosamente hay nuevas resoluciones, como decía Doris en la presentación. Este año tenemos nuevos capítulos, nuevas series, nuevas películas acerca de lo que le espera a América, en nuevas resoluciones, principalmente en temas de telecomunicaciones. La Comisión Interamericana de Telecomunicaciones está haciendo una resolución nueva y hay un esfuerzo por ampliar el acceso a telecomunicaciones, internet, etcétera, en áreas rurales, donde sabemos que la cultura ha sido conservada, donde sabemos que la falta de acceso constante a redes sociales que muchas veces implican peligros para los jóvenes como Instagram, TikTok, etcétera, en esas áreas no han tenido una afectación grave y sin embargo la OEA insiste en que deben acceder a toda esa cultura. Es una espada de dos filos. Temas claves, promoción de la resiliencia. Como veremos, esto es clave en esta OEA. Explicaremos qué implica, qué significa esta resiliencia para la OEA. Voluntariado, como comentábamos, para la lucha contra el hambre y la pobreza. Hay una resolución nueva. El hambre, la pobreza, la OEA la va a tratar de resolver mediante cascos blancos. Es real el título. Eludiendo la responsabilidad por parte de los gobiernos nacionales. Y bueno, una carta empresarial, como les decía, tratando de resolver la reactivación económica, pero no desde el concierto de todos los interesados, el pueblo, los trabajadores, los sindicatos, los legisladores, los estudiosos del derecho laboral, sino directamente desde los empresarios. Y bueno, un tema principal es el compromiso renovado con el desarrollo sostenible para resolver el tema post-COVID y la nueva normalidad. Es otro tema clave. Resiliencia y desarrollo sostenible, como vemos en la siguiente diapositiva, son los dos pivotes de esta asamblea. ¿Y por qué? ¿Qué es la resiliencia? Allá les ponía una imagen de una planta que crece en medio de un suelo erosionado. Es una imagen que implica cómo esta planta sobrevive sanamente en un ambiente no sano. Y normalmente la definimos, todos nosotros, la hemos escuchado en diferentes ambientes, como la capacidad para ser competentes, productivos y sanos ante las adversidades. Y eso está bien. Sin embargo, como veremos, analizando documentos tanto del Foro Económico Mundial, veremos por qué de ese foro,
y documentos de la OEA, la resiliencia se está presentando como una herramienta más para transferir la responsabilidad de temas importantes, temas críticos, de los gobiernos hacia la sociedad civil, hacia los consumidores sociales, hacia los ciudadanos resilientes. Vamos a poner un ejemplo. Si ustedes mandan a hacer una herramienta industrial y les interesa que sea con ciertas características de resiliencia muy fuertes, es decir, quieren una herramienta industrial resiliente, esto es porque el ambiente en el que van a poner esa herramienta, el ambiente al que la van a exponer, va a ser un ambiente con muchísima tensión, tensión de calor, tensión de energía, tensión eléctrica. ¿Para qué? Para que esta herramienta soporte todo eso, soporte esa tensión y tras generarse el daño vuelva a su forma normal. Si ahorita la OEA nos está insistiendo con una nueva resolución, con documentos, y el Foro Económico Mundial lo hace también en el tema de la resiliencia, no es precisamente porque tengan programado un ambiente sano, porque tengan programado un futuro renovado para América en donde las cosas van a estar bien. Esta América renovada, cuando nos presentan la promoción de la resiliencia, es una América que va a ser sumamente tensa, expuesta a riesgos, expuesta a situaciones en donde los ciudadanos se verán tremendamente afectados y ya nos están preparando mediante esta promoción de la resiliencia para soportar estos daños. La resiliencia implica también sociológicamente no necesariamente una superación de la situación o una mejora del ambiente en el que nos desarrollamos, sino simplemente una actitud vital positiva ante las adversidades. Es decir, conformarnos con estos nuevos ambientes sin sufrir tanto daño y seguir adelante. Si este concepto alarmante lo unimos a que el tratamiento de esta segunda imagen, esta segunda alerta del post-COVID va a ser a través del desarrollo sostenible, pues tenemos una combinación interesante y este es el núcleo de esta asamblea. El desarrollo sostenible, como todos nosotros sabemos, es una combinación de tres aspectos, de tres pilares. Uno económico, que los recursos son escasos. Otro social, que hay sobrepoblación. Y otro ambiental, que el planeta está destruyéndose. Si combinamos estas tres, el desarrollo sostenible, como lo maneja la ONU y como lo maneja la OEA, es todo un gran tema, muy amplio, no alcanzamos el día de hoy en estos minutos, pero a grandes rasgos, esta combinación de estas tres cosas arroja una serie de conclusiones y nos genera un ambiente en donde el ser humano no es el centro de la discusión social, sino la tierra. El ser humano es un elemento más que debe acoplarse, que debe cambiar para que las futuras generaciones, la gente, pueda tener condiciones adecuadas. Y entonces, si es necesario en este ambiente de precariedad económica, de sobrepoblación y de daño al ambiente, reducir o relativizar el derecho al acceso al agua potable, entonces el derecho humano al agua deja de ser absoluto. Ya no es absoluto, no todas las personas tienen el mismo derecho al agua potable porque queremos proteger el medio ambiente. Y ese es un solo ejemplo de cómo el desarrollo sostenible puede administrar los derechos, puede cambiarlos, puede relativizarlos. Por ejemplo, si ya somos muchos y estamos realmente sobrepoblados, lo cual es una gran mentira, entonces es válido controlar la población y inculturar a la gente a través de la educación de los niños a que siendo muchos nuestra responsabilidad ciudadana, nuestra responsabilidad individual es ya no tener hijos. Entonces el aborto no es solamente ya un derecho, sino se convierte en una responsabilidad del ciudadano resiliente ante un ambiente precario para poner su granito de arena al mundo, a la tierra, a las futuras generaciones. Entonces, esta combinación de un ambiente escaso, sobrepoblado y afectado ambientalmente, unido al tema de la resiliencia, nos da la combinación que tratan de imponer en esta Asamblea General a través del Foro Económico, que es
ciudadanos dispuestos a poner de su parte para que todas las personas, no a través de los gobiernos, sino a través de la sociedad civil, puedan entender que los derechos humanos son algo relativo, que el ser humano, que la persona humana con su dignidad es el principal obstáculo para el mundo futuro, porque los derechos humanos y la dignidad humana nos evidencian que todos por igual tenemos derecho a la vida, que todos por igual tenemos derecho al desarrollo, que todos por igual tenemos derecho al agua, a la educación, a un ambiente sano. Y sin embargo, el desarrollo sostenible manda todo eso a la banca, manda todo eso a un segundo lugar, manda todo eso a la espera y se convierte el derecho a la vida en secundario. Si conviene a las generaciones futuras, entonces adelante. Si no conviene, entonces debemos ser responsables, debemos ser resilientes, aguantar, vivir positivamente con eso y ser productivos con lo que tenemos. Siguiente diapositiva. Gracias, Emilio. Hemos mencionado varias veces aquí que hay una influencia del Foro Económico Mundial en esta asamblea. ¿Qué es el Foro Económico Mundial? Es una reunión que se viene dando desde hace muchos años en donde asisten secretarios de gobierno de primer nivel, presidentes, mandatarios, artistas, empresarios de grandes corporaciones económicas como Nestlé, como BBVA, como Microsoft, etcétera. Y asisten a este evento. Inicialmente eran 444 personas, ahorita ya suman más de 1000. Y se reúnen para tratar supuestamente los temas que preocupan al mundo, los temas globales. Pero tiene dos grandes problemas. Se le llama también Foro de Davos porque se reúnen en esta ciudad de Suiza, en este pueblito de Suiza que se llama Davos. Y los críticos han mencionado dos grandes problemas de este Foro Económico Mundial. En primer lugar, que comienza a haber desde hace alrededor de 12 años una presión en la agenda para que la toma de decisiones sea no a través de los gobiernos nacionales, porque supuestamente lo hacen mal, quizás sí, quizás no, sino a través de stakeholders, como le llaman, partes interesadas. Es decir, ¿quiénes son los interesados en estos cambios globales? Pues los grandes empresarios que acumulan capitales con más potencia que las reservas totales de un país. ¿Quiénes son los interesados? Unos cuantos líderes de organizaciones internacionales, como la ONU, como la Cruz Roja, etcétera, que tienen bastante influencia en todo el mundo, y alguna que otra persona más. Líderes de sindicatos, que a fin de cuentas son estas partes interesadas que deben tomarla y cada vez más impulsan que la gobernanza mundial sea y de estas decisiones importantes sea a través de estas personas y no de los gobiernos nacionales. Estas propuestas, este Foro Económico Mundial, a pesar de que lo hemos escuchado mucho, es tan importante que, por ejemplo, el Tratado de Libre Comercio, hoy en día se llama TEMEC, entre México, Estados Unidos y Canadá, surgió 10 años antes a través de una charla informal entre miembros del Foro Económico Mundial, y así muchas otras decisiones. Y el segundo gran problema de la agenda de este foro es, como decíamos, que busca solucionar los problemas a través de la resiliencia y la participación de las personas, trasladando la responsabilidad de toda la carga ambiental, de la pobreza, del hambre, de la desigualdad, no a los gobiernos y su falta de efectividad en las políticas públicas, sino a las personas. Entonces son dos grandes problemas y este Foro Económico Mundial ha comenzado a tener mucha influencia, tiene convenios con la ONU, participa en el Foro Económico, en el Consejo Económico y Social de la ONU, ha tenido reuniones importantes con el secretario general de la OEA durante muchos años. Actualmente la OEA maneja toda su seguridad cibernética a través de organismos del Foro Económico Mundial, etcétera. Sí hay una gran relación, pero nunca la había habido como este año. Como dijimos al inicio, este año es crucial, porque por primera vez la agenda de la OEA se convierte, como dice esta diapositiva, en un Picasso, con brochetazos de Davos. Hay muchas ideas nuevas que no tienen un contexto anterior, no están tan entrelazadas entre sí, por sí solas,
Pero cuando comparamos y ponemos a un lado la agenda de Davos y la agenda de la OEA, nos encontramos con que hay un tremendo paralelismo, con que hay mucha coincidencia, hay muchas cosas nuevas de la OEA que no estaban antes, pero que sí llevan 10 años en el Foro Económico Mundial y por primera vez tuvieron una influencia tremenda. Adelante, por favor. Gracias, Emilio. Hemos escuchado muchas veces el tema del gran reinicio o el gran reseteo. Y es entendible, nos suena, a mí me sonaba, hasta hace poco, a teorías conspiracionistas, a cuestiones del orden mundial poco comprobadas que algunos podcasters, algunos youtubers han alertado de una forma exagerada. Pero si entramos a la fuente original, el Foro Económico Mundial, tenemos a la vista que son propuestas muy concretas, que son propuestas nada conspiracionistas, pero que no son nuevas además. El gran reseteo no es un nombre que hayan dado activistas pro vida o pro familia a esta agenda. El gran reseteo fue el lema del Foro Económico Mundial en este año 2021, oficialmente. Es decir, una reunión de gente seria, de presidentes de todo el mundo, de empresarios de todo el mundo, son los que proponen este lema, el gran reseteo. Pero no es nuevo. El gran reinicio y su agenda se viene manejando desde el 2009, desde hace 12 años, y habían presentado una serie de propuestas, como las que ya les comento, de responsabilidad a la sociedad civil en lugar de los gobiernos, una gobernanza a través de partes interesadas, de una protección del medio ambiente, dejando en segundo lugar a las personas. En el tema económico, no buscan el que las personas puedan emprender, que se pueda generar capital, sino que se enfocan a que si no eres una gran transnacional que tiene el capital suficiente para comprar el país de Guatemala entero, entonces la propuesta para ti es doble, empleo y crédito. Entonces hay una desigualdad tremenda ahí. Por supuesto, no puede esperarse menos de una reunión, un foro, en donde no están presentes los representantes de comunidades afrodescendientes, de comunidades indígenas, del pueblo, de la gente común, de la gente a pie, sino que están reunidas ahí las personas que reclaman, reivindican una representación económica en todo el mundo. Ellos mismos le llaman a sus propuestas que se trata de una cuarta revolución industrial. Y no están tan equivocados, porque está sucediendo lo mismo que sucedía a fines del siglo XVIII. Los reyes tenían el poder político, pero los comerciantes tenían el poder económico. Y es así como se genera, y además se acentúa esa situación con la revolución industrial, y se genera una guerra, un cambio en el orden establecido que se denomina la Revolución Francesa. Entonces, no solo es una revolución industrial cuarta, sino que esto nos podría llevar a una segunda revolución francesa. Es decir, la gente que sostiene el poder económico, pero no el poder político, reclamando y reivindicando el poder político a los gobiernos que no cuentan con el poder económico. Pero este gran reinicio es muy concreto, les decía, no estamos ante teorías conspiracionistas, no estamos ante teorías no comprobadas, sino que aquí está claro. El profesor Klaus Schwab, alemán, fundador de este foro, dice aquí en su página oficial, la pandemia representa una oportunidad inusual y reducida para reflexionar, reimaginar y reiniciar nuestro mundo y forjar un futuro más sano, equitativo y próspero. Enfoquémonos en estas tres cualidades, un futuro sano, equitativo y próspero. Y vamos a compararlos con el recuadro en naranja que está ahí arriba, que son las palabras del canciller de Guatemala para esta Asamblea General. Es sano, conservación del medio ambiente. Es equitativo, erradicación del hambre y la seguridad alimentaria. Y próspero, recuperación económica y reactivación económica. Coincidencias, si fuera una, quizá, pero toda la agenda de Davos y toda la agenda de la OEA están tremendamente conectadas como si fuera el mismo discurso. Siguiente, vamos a ver incluso un videíto, si no me equivoco, en donde este profesor Klaus Schwab, el fundador y presidente del Foro Económico Mundial, en pleno 2021, en enero, nos dice la importancia que tiene este año para el mundo.
Esa es una rueda de prensa previa a un evento virtual en enero. Perdón, adelante. President of the World Economic Forum, Birger Brender, my colleagues Sadia Zahidi and Dominic Warre from New York, we're joined by Sarita Nayar. And with us in a studio, we have Professor El que está a la izquierda arriba es Klaus Schwab, el presidente del foro, World Economic Forum, who can give us the context to this year's very special and very different meeting. Klaus. Good morning and good afternoon. Hola a todos. 2021 will be crucial. It will be a pivotal year for the future of humankind. Será un pivote para el futuro de la humanidad. Crucial because we have to continue to fight. Porque necesitamos continuar luchando como supervivientes. Pero necesitamos salir de esta situación de la pandemia. Necesitamos crear costos sólidos, economía sólida. ¿Qué significa? Si quieres hasta ahí, Emilio. Una economía sólida, que significa una economía resiliente. Si pudiera regresar 10 segundos cuando menciona que necesitamos crear una economía. Él dice, no, si gustas aquí lo tengo. Gracias. But we have to move out of the pandemic and we have to create sound economic growth which is more resilient, more inclusive and more sustainable. Gracias, hasta ahí. Si se fijan, en palabras del mismo presidente del Foro Económico Mundial, propone una economía sólida que significa más resiliente, más inclusiva y más productiva. Si comparamos, pasamos a la siguiente diapositiva, si comparamos esto con la agenda de la OEA de este año, tenemos efectivamente la resiliencia de una forma tremendamente presente. Un concepto como resiliencia aplicado a la economía mundial, aplicado al modelo del sistema de derechos humanos mundial, no es precisamente una palabra común. Resiliencia, para que tenga que coincidir en Suecia y en Guatemala, necesita por lo menos pláticas, si no es que acuerdos. Entonces, hay una coincidencia total entre la propuesta resiliente de la OEA, que además se habla de equidad y de productividad, que es lo que veíamos en el lema dicho por el canciller de Guatemala. Una economía sana, una economía equitativa y productiva. Entonces, la resiliencia es claramente la novedad bajo el ámbito del desarrollo sostenible. Y bueno, ¿qué dice el Foro Económico del Desarrollo Sostenible? Para el Foro Económico, en diferentes documentos, lo presentan como un modelo que necesita resetearse también, un modelo que necesita renovarse y evolucionar. Ellos consideran que los objetivos de desarrollo sostenible del 2030 de la ONU fracasaron, que estando en el 2021 no alcanzamos a cumplirlos como se pensaba para el 2030. Y por lo tanto hay que reconfigurar sumando dos elementos. Y el Foro Económico Mundial añade a los tres que decíamos, recapitulando, el elemento económico, recursos escasos, elemento social, población excesiva, y elemento ambiental, el medio ambiente y el planeta destruyéndose. A eso le aumenta el Foro Económico Mundial el elemento geopolítico, la incapacidad de los gobiernos para solucionar los problemas y por lo tanto la descarga de su responsabilidad hacia los ciudadanos resilientes. Ahí la importancia de la resiliencia. Son los ciudadanos, la sociedad civil organizada, quienes van a colaborar con estos organismos internacionales para hacer que los demás ciudadanos cumplan con esto. Y por último, el quinto factor, el segundo que añade el Foro Económico Mundial, es el factor tecnológico. Hay poco elaborado en documentos respecto a cómo se va a aplicar este factor, pero sabemos y tememos que cada vez más la hipervigilancia a través de los aparatos que consumimos día a día, desde televisores hasta lavadoras, y su acceso a Wi-Fi y a cámaras son cada vez más invasivos. Entonces, siguiente, por favor, Emilio, gracias.
Hay una coincidencia, pues, comprobada en discurso, en documentos, en agenda, entre la OEA y su compromiso con Davos. Y la OEA renovada, esa América renovada que nos presentan, que todavía no sabemos claramente qué renovación implica. Sin embargo, como hemos platicado con la resiliencia, no es precisamente una renovación y un panorama alentador. Nos están preparando como herramientas con fuerte capacidad de resiliencia para lo que la resiliencia es, para exponernos a un ambiente de tensión, a un ambiente de crisis. No hay preocupación por anticiparse y resolver los problemas de alimentación, de hambre, de igualdad, y mucho menos del derecho a la vida y la familia, que no son un cimiento para la OEA ni para el foro, sino que en vez de resolver anticipadamente esos problemas, nos adelantan que viene un ambiente tenso, que viene un ambiente crítico, y que no es responsabilidad de gobiernos, sino de nosotros, el resolverlo solos. Como decía incluso uno de ellos, un representante del Foro Económico Mundial en un video, curiosamente remite a una cita de una tía suya, que en su infancia le decía: lo que no te hace, lo que comes y no te mata, te engorda. Y eso lo decía respecto a la resiliencia. Es decir, lo que se viene, lo que nos depara para esta América renovada no va a ser sano, no es un ambiente sano, y lo que se nos pide es que resistamos. Con lo que tenemos, desarrollar una actitud vital positiva. Y como otras pruebas de este compromiso entre la OEA y Davos, tenemos aquí algunas imágenes a la derecha, hasta la derecha, arriba y abajo, y en medio, un poco más a la izquierda, está Luis Almagro, el actual secretario general de la OEA, en reuniones del Foro Económico Mundial. Participa activamente desde el 2018 hasta la fecha, constantemente. Y en las demás imágenes vemos a Insunza, que es el anterior secretario general de la OEA, el que precedía a Almagro, también presente desde el 2009 en los eventos, foros y participando activamente en el Foro Económico Mundial. Y curiosamente desde el 2009, el año en que esta agenda comenzó a desarrollarse, esta agenda del gran reseteo económico, social, tecnológico y personal. Hablan de un reseteo personal en donde, al desarrollarlo en su libro, Klaus Schwab, el libro lo podemos encontrar en internet fácilmente, habla de un cambio de actitud en las personas, no solo de un cambio de tecnologías y economías. Y ese cambio se centra en lo que decimos aquí, en lo que les he platicado, se centra en la capacidad de la persona para desarrollar actitudes vitales positivas en medio de un ambiente crítico, en medio de un ambiente caótico. Damos a la siguiente. Algunos ejemplos de procesos que el Foro Económico Mundial tiene desde el 2009, pero que ya en la OEA se están avanzando, es este de la resiliencia y el voluntariado. Este año se aprueba una resolución que es específicamente sobre el voluntariado y el desarrollo de estos nuevos cascos blancos que van a luchar contra la pobreza. Y los gobiernos aprueban esta resolución felices porque ya no va a ser una responsabilidad que recaiga necesariamente sobre ellos solamente. Hay un avance inicial. Gobernanza y capitalismo de partes interesadas. Ya comienza a sonar en las resoluciones de la OEA como si fueran documentos del Foro Económico. Ya comienza a sonar este tema de que los problemas del continente tienen que resolverlo los stakeholders, las partes interesadas. Y como partes interesadas se refiere a quienes tienen interés, como el mismo concepto lo sugiere, en el desarrollo, en la economía, etcétera. No contemplan necesariamente a las partes vulneradas. Y entonces sí empieza a haber en la OEA una promoción de un cambio en la toma de decisiones, posicionando a los empresarios, a los grandes políticos, que no son necesariamente los presidentes de nuestras naciones, sino a políticos considerados por ya una carrera internacional. Hablemos, por ejemplo, de Michelle Bachelet, que ya no tiene una función pública, pero es una reconocida estadista, que ahorita funge como alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, lo cual es un gran problema, que no hay tiempo ahorita de platicar. El tiempo en radio y en estas conferencias virtuales es como si fuera de juguete, es de mentira, es muy corto. Y bueno, otro gran proceso es el debilitamiento de los estados nacionales y fortalecimiento de los mecanismos regionales.
eso lo vimos en primera persona. Fuimos testigos de ello cuando estuvimos presentes hace tan solo una semana y media en una reunión del Consejo Permanente de la OEA, en donde precisamente Guatemala, que jugó un papel importantísimo, y ojalá hubiera más cancilleres como el de Guatemala, trataron de detener algunos conceptos que claramente iban en contra de la familia. Fue apoyada inicialmente por Paraguay, por Santo Tomé, por Colombia, y del lado contrario estaban en México. Tristemente lo digo, yo soy de México y mi país junto con Argentina y Canadá pareciera que son quienes lideran todos estos temas antivida y antifamilia en la OEA. Y presionaron tanto que Paraguay, Colombia y Santo Tomé terminaron diciendo, bueno, en aras de la flexibilidad, voy a declinar estas objeciones que tengo. Y Guatemala se sostuvo. Y los demás ministros, entre ellos el de República Dominicana, comenzaron a decirle, oye, pero pues solo faltas tú, no podemos avanzar por tu culpa. Y le hicieron un montón y Guatemala tuvo que declinar. No había manera de sostenerse solo. Entonces vemos como un país ya no es capaz de determinar su futuro porque la presión que hacen estos organismos internacionales sobre un canciller es tal que se debilita totalmente su soberanía, se debilitan sus decisiones, y si un país quiere permanecer en esta antropología, en estas leyes, o tan siquiera en un ambiente básico en donde realmente el ser humano se puede desarrollar hacia el bien común, lo va a lograr solo y cuando estén de acuerdo todos los demás en la OEA. Si no están de acuerdo, su debilidad va a ser evidenciada y va a predominar lo que decida este organismo, estos mecanismos regionales como la OEA. Y esto el Foro de Davos lo presentaba desde el 2009 como el futuro, y sépanlo, quienes aquí entre nuestros oyentes están a cargo de organizaciones o están en el tema de la vida y la familia, el futuro de la afirmación de la dignidad de la persona humana y de la vida y la familia no está en las leyes nacionales, en las leyes locales. Todo se va a trasladar, la toma de decisiones se va a trasladar a los organismos y a los mecanismos regionales. Y en un tercer momento, mucho más adelante, no necesariamente la ONU y a la OEA, sino organismos de partes interesadas económicamente con poder para tomar estas decisiones, que ante ellos los gobiernos nacionales tienen un mínimo poder político y un mínimo poder económico. Siguiente. Ya estamos terminando. Por ahí hay una pregunta de Jessica López Mendoza. Pregunta si creo o creemos que los Objetivos de Desarrollo Sostenible han fracasado. Yo creo que es muy prematuro decir eso. Más que nada, tendríamos que replantearnos si los Objetivos de Desarrollo Sostenible estaban hechos para cumplirse. Realmente, al igual que los Objetivos de Desarrollo del Milenio que no se cumplieron, están diseñados de una forma descriptiva acerca de lo que debería suceder, pero los mecanismos que hay para ello son pocos y los objetivos realmente no están planteados de forma concreta para que los gobiernos nacionales puedan llevar un proceso como se llevan en las políticas públicas de medición, de monitoreo, de evaluación y de cambio, que puedan permitir su cumplimiento. Ni siquiera se permiten cambios y evaluaciones a lo largo de estos 15 años de los Objetivos de Desarrollo. Entonces creo que el replanteamiento es desde su raíz. No es que estén fracasados, sino que fueron planteados como una utopía que no iba a poder cumplirse. Y bueno, ya terminando, creo que me excedí un poco, disculpen. La forma es fondo. ¿A qué nos referimos con esto? Si se fijan en la imagen, hay varias personas y hay unos caminos que seguir, pero la conexión de estos caminos entre una persona y otra no necesariamente está determinada por el diálogo que haya entre ellos o por los valores que tenga cada uno, sino por la forma en que se dibuja el camino en el piso. De igual manera en la OEA, actualmente el problema no es el fondo necesariamente, siempre ha sido el fondo, pero actualmente el asunto va más allá. No se puede resolver el fondo cuando los mecanismos para acceder a la toma de decisiones se están cerrando, cuando esas líneas pintadas en el piso se están bloqueando, de tal manera
que la sociedad civil, que no tenemos el poder económico de estas organizaciones interesadas, estamos quedando fuera de esta toma de decisiones. Cuando quienes nos representan, que son los gobiernos y quienes originalmente decidían en estos organismos, están siendo debilitados y quedando fuera de la toma de decisiones. Entonces, la forma que es cómo accedemos a las decisiones acerca de lo que son los derechos humanos, acerca de lo que es la persona humana, acerca de lo que es la familia, acerca de lo que es la vida, son las que están siendo bloqueadas. No importa que nosotros pensemos diferente y que la OEA piense diferente, si no hay una comunicación para tomar decisiones. Si esos caminos pintados en el piso se bloquean, se cambian y se reconfiguran, entonces quedamos aislados. Y la forma es fondo, porque quienes creemos en cierto fondo, en cierto criterio antropológico, en cierto criterio divino, acerca de cómo pensó Dios para nosotros su plan, ni siquiera tenemos acceso a plasmarlo en quienes configuran las políticas públicas de nuestro continente. Entonces, es hora de preocuparnos por la forma también, es hora de exigir más transparencia y procesos incluyentes que realmente permitan que todos accedamos a expresar nuestras creencias, nuestras convicciones, nuestros valores y no seamos aislados en esta configuración de una América renovada. Pues muchas gracias. Gracias, Luis. Y llamó muchísimo mi atención 3 cosas. Digamos, ese fortalecimiento de que tú dices, ¿verdad? Y lo que está pasando es que estamos eliminando la responsabilidad del gobierno y transfiriendo a nosotros esa responsabilidad, esa como autoculpa. ¿Qué pasa si yo soy culpable? Lo que va a ocurrir es que yo no voy a culpar al sistema, por lo tanto, no me voy a rebelar contra él. ¿Sí? Segundo, la resiliencia, o sea, desde toda nuestra vida hemos dicho, seamos resilientes, levantémonos, seamos proactivos, pero el término acá lo están cambiando a mediocridad, están cambiando a conformismo, a entre todo esto negro que estamos pasando y viviendo, mira, hay algo positivo. Entonces, y por último, que serían las 3 causas que yo estoy enfatizando de la manipulación, que es esta, ¿verdad? La autoculpa, la mediocridad, y la última es el conocimiento a los individuos. Como tú dijiste, el sistema nos conoce mejor que nosotros mismos. Las redes sociales, la neurociencia, y nos manipulan increíblemente a través de la publicidad. Así que, excelente ponencia, Luis. Hay palabras de felicitaciones de Jessica de Nicaragua, de Marta de México, de Aníbal Rivera de Guatemala y de Madeline. Así que excelente, Luis. Muchísimas gracias. Entonces gracias por las explicaciones. Vamos a pasar a nuestros siguientes conferencistas. Y acá vamos a ver que la Asamblea General Anual de la OEA es una reunión de ministros y cancilleres eminentemente política, pero con incidencias en las políticas de los países miembros, desde la que han promovido acciones contra la vida y contra la familia, por lo que se analizará el impacto de esta Asamblea General de la próxima semana para Guatemala como país sede de esta OEA. Y a los demás países, así como de qué forma participan las organizaciones de la sociedad civil en ella y podrán ayudar los ciudadanos durante estos días. Como primer invitado para esta ponencia tenemos al ingeniero Pablo Andrés Ortega Santa Cruz, que me voy ahorita a leer tu CV. Pablo Andrés Ortega Santa Cruz, 51 años, casado hace 29 años, padre de familia de 3 hijos, una de 28, casada, 24 y 22 años con un yerno. Es profesional, ha tenido responsabilidades de trabajador y responsabilidades empresariales en diferentes momentos de su vida. Presidente de la Asociación Vida y Dignidad Humana de un tiempo a la fecha. Bienvenido, Pablo.
Muchas gracias. Aquí estoy. Buenas noches a todos. Es un gran gusto estar y como presidente de ASOVID también le quiero dar la bienvenida a todos los que nos están sintonizando y a todos nuestros invitados especiales. Gracias, Pablo. También voy a presentar a Fernando Emanuel Cortés Fernández, quien estará dirigiendo esta ponencia con Pablo. 40 años, abogado y notario con una maestría en Derecho Constitucional. Cuenta con una certificación por parte del Tribunal de la Rota Romana del Vaticano en temas eclesiásticos. Entre las actividades realizadas, tiene la participación con jóvenes y adultos jóvenes por más de 15 años en campos de formación religiosa y social. Fue miembro de la Pastoral Arquidiocesana de la Vida en sus inicios. Trabajó por más de 10 años en temas relativos a la defensa de la vida. Ha participado en distintas instituciones a nivel nacional que buscan brindar a la sociedad herramientas y criterios para construir una sociedad tales como Foro Guatemala y Primero Guatemala. Miembro de los equipos organizadores de las marchas Por la Vida y la Paz en el 2011, Guate por la Vida y la Familia en el 2018. Amplia experiencia en el ámbito gubernamental desde hace más de 20 años, lo cual le ha permitido trabajar en distintas mesas de trabajo y comisiones enfocadas en el fortalecimiento de instituciones y propuestas de políticas públicas enfocadas a la transparencia. El tema de hoy, el impacto de la Asamblea General de la OEA 2021 y su agenda en Guatemala. Adelante, Fernando. Bienvenidos. Muchas gracias, Doris. Buenas noches a todos. Gracias por estar conectados. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Hola, Fernando. Gracias, bien. ¿Vos qué tal? Bien, bien. Ahí, mira, ahí vamos a empezar con el tema que nos pidieron el día de hoy. Yo creo que es sumamente importante que nos demos cuenta sobre la importancia que tiene la Asamblea General de la OEA de cara a las políticas públicas que se pueden estar estableciendo por parte de los gobiernos. Muchas veces creemos que son asambleas que no tienen mayor trascendencia o que no existen compromisos muy vinculantes, pero justamente esa falta de conocimiento es la más peligrosa para todas nuestras sociedades, y Guatemala no está exenta de estas amenazas en cada reunión, en cada Asamblea General de la OEA. Y gracias a Dios, de un par de asambleas para acá, también la sociedad civil ha ido jugando un papel sumamente importante en el cual se han encargado de ir estudiando justamente las declaraciones que se van dando, las resoluciones, y ahí poder ir descifrando, como se podría decir, saber leer entre líneas, porque muchas veces creemos que la redacción pareciera que va muy enfocada a la bandera que ondea la OEA en cuanto al beneficio de la sociedad, fortalecimiento de las democracias y tener sociedades un poco más sanas. Pero es ahí justamente donde nuestro ordenamiento jurídico establece la preeminencia de los derechos humanos sobre la legislación nacional, y nosotros mismos vamos abriendo la pauta en algunas ocasiones a ir permitiendo que, ratificando este tipo de resoluciones o acuerdos, se vaya permitiendo a muchos grupos ir haciendo esa fuerza que cada vez se ve más a nivel internacional y a nivel global de imponer agendas. No sé qué pensás, Pablo. Sí, coincido, Fernando. Yo no siendo abogado, ¿verdad? Pero entendiendo cada vez que me involucro en este tema de defensa de la vida y la familia, voy comprendiendo que es importante involucrarse, ¿verdad? Es para mí antes todo el tema de la OEA sencillamente no existía, ¿verdad? Si ocurría no le ponía ninguna atención, pero como bien decís, de algunas asambleas anteriores, incluso la que fue aquí en el 2003 en Antigua Guatemala, para acá fue cuando realmente me di cuenta de todo lo que sucede adentro, y no solo durante la semana de la Asamblea General, sino que viene ocurriendo entre una asamblea y otra. Hay un trabajo que se hace
dentro de las diferentes comisiones de la OEA, en los que todos estos documentos, resoluciones, cartas, se trabajan en borradores y se van a someter a votación durante la Asamblea General que en este año será la próxima semana. Entonces, sí tenemos que estar nosotros conscientes de lo que está ocurriendo, aunque no seamos abogados, ¿verdad? Pero formándonos todos los que somos personas de buena voluntad, todos los que creemos en Dios, todos los que creemos que hay que defender la vida desde la concepción, durante todas sus etapas hasta la muerte natural. Así que entrémosle al análisis, ¿verdad? Que preparamos ahí. Tenemos una pequeña presentación y luego pues entrar a un poco de detalle en una de las resoluciones. Este es el título de la charla: ¿cuál es el impacto para Guatemala de la Asamblea General de la OEA y la agenda que tiene esta Asamblea General? Básicamente nos hemos enfocado más en Guatemala, pero aplica para muchos de los otros países. Pasemos a la siguiente, por favor. Vemos cuáles son los momentos no políticos, entre comillas, ¿verdad?, en los que puede participar la sociedad civil. Y pongo entre comillas el no, porque al final toda participación nuestra se vuelve una participación política. Como ciudadanos, nuestra responsabilidad no es solo de ir a votar cada 4 años, como en el caso de Guatemala, sino que tenemos que estar involucrados durante todo el transcurso de cada periodo gubernamental y metiéndonos en los asuntos que nos interesan. Entonces, dentro de esta Asamblea General, el foro empresarial, que va a ocurrir el día martes 9 en la mañana, ahí van a estar los comités empresariales de la región de América en un diálogo con las autoridades de la OEA. También está el diálogo de la sociedad civil y otros actores, que va a ocurrir el martes también de la próxima semana en la tarde, en donde las diferentes organizaciones de la sociedad civil acreditadas ante la OEA vamos a tener un espacio para dirigirnos al secretario general. Y luego, del miércoles al viernes, se instala la Comisión General, en donde también hay participación de la sociedad civil. Pero lo más importante va a ser la participación de la sociedad civil fuera de la Asamblea General. O sea, todos los que no tenemos acceso constante a la Asamblea General, podemos buscar el acceso con nuestro representante de país y trabajar en las redes sociales, escribirle mensajes directos a favor de la vida, y que defiendan la vida y que defiendan a la familia. Perdón, Pablo, que te interrumpa. Justamente de lo que mencionas, creo que es una herramienta que es sumamente importante que la sociedad se dé cuenta. En la experiencia del año 2013, con la asamblea que se realizó en Antigua Guatemala, había muchos temas muy peligrosos para poder aprobar, y justamente ahí es donde empezamos a observar el poder que tiene la sociedad civil, y más cuando se está organizada por un objetivo en común. En ese momento era defender la vida a toda costa, y justamente lo que comentabas, a través de la presión de redes sociales, siempre hay gente que, como acá en Guatemala, que yo conozco a alguien y este alguien tiene conocido con el canciller, o que hay alguna otra manera, y entonces empezar a ejercer la presión mediática, que muchas veces va pesando más al momento de estas discusiones previos a la asamblea, para que también nuestra voz se haga escuchar incluso hasta las altas autoridades del país. En esa oportunidad se logró hablar directamente hasta presidencia, y de ahí ya se fijó una línea de trabajo como Guatemala.
recuerdo muy bien en esa oportunidad que se decía que Guatemala de alguna manera se convertía justamente como en esa reserva moral que tenía aún América, porque logró mantener su postura fija. Era lo que mencionaba Luis en la presentación anterior, que muchas veces en aras de llegar a esos consensos y que la mayoría quiere, se termina cediendo a esas presiones internacionales. Y el caso de Guatemala fue muy bueno, justamente porque se logró mantener esa postura firme y no poder ratificar muchas de las declaraciones y resoluciones que se dieron en ese momento. Correcto, esa era la intención justa de colocarlo aquí, recordar ese momento en el que muchos de nosotros, en mi caso fue cuando me involucré de vuelta ya en el tema de defensa de la vida. Había recibido una formación que casi ya la había engavetado, pero fue un momento oportuno para meterme nuevamente al movimiento de defensa de la vida y la familia. Tuve la oportunidad de ir a la Antigua y estar en una reunión con el canciller de ese momento del país. Nos escuchó, ¿verdad? Y posteriormente pues entró a las reuniones que tenía de la Asamblea General. Pues fue algo muy interesante. Siguiente, por favor. Como parte de ese buscar a nuestro canciller, ahí les estoy colocando un código QR para que puedan escanearlo de los diferentes países. Ahí los va a llevar a la página de la OEA, en donde van a encontrar quién es el embajador permanente ante la OEA, quién es la delegación de su país, para que puedan ver los nombres, para que puedan ver teléfonos, correos y empiecen a conseguir cómo contactarlos, ¿verdad? No se limita a Guatemala. En la pantalla está, por supuesto, la persona de Guatemala, que es el embajador permanente, Diego Paz, y nuestro canciller Pedro Grolo. Así que hay que buscarlo en estos días y estar preparados para compartir la información que va a salir de las organizaciones que defienden la vida. Siguiente, por favor. Aquí Fernando mostrando unos documentos que, entre los varios documentos, resoluciones que se van a someter a aprobación en esta Asamblea General, resaltando esta Carta Empresarial Interamericana que nos hacía mención ya Luis en la charla anterior, donde al día de hoy no sabemos exactamente qué va a salir, ¿verdad? O sea, qué exigencias, qué requisitos van a intentar ponerle a las cámaras empresariales y a sus asociados para que se vayan cumpliendo poco a poco, ¿verdad? También hay una interesante que dice aumento y fortalecimiento de la participación de la sociedad civil en las diferentes actividades de la OEA y las cumbres de las Américas, que es otra actividad de la OEA. Muy importante estar atentos a ver de qué forma va a ser la participación que ellos van a estar colocando y meternos, ¿verdad? Y meternos y participar, no quedarnos en que, bueno, saber cómo se hace, sino que investigar cómo se hace y participar. Justamente es preocupante ver cómo se van a aprobar 17, o el espíritu de esta asamblea también es, el objetivo es aprobar 17 resoluciones, y al día de hoy, a un par de días de empezar la Asamblea General, únicamente se tiene acceso a 2 proyectos de resolución. Y es acá donde, ¿cuál es el espíritu justamente de no publicarlas? ¿Cuál es el trasfondo que lleva el ir ocultando esa información? Definitivamente aquí es donde estos grandes equipos multidisciplinarios de sociedad civil, unir esfuerzos y poder darnos a la tarea de empaparnos, de leer un poco más sobre lo que esta asamblea quisiera aprobar. Y es ahí donde empieza esa maratónicas jornadas de poder empezar a contactar a nuestros cancilleres o a los representantes en la asamblea para poder o pedirles explicaciones de la postura de nuestro país, o para también manifestarles cuál es lo que nosotros como ciudadanos también queremos que nuestra voz sea escuchada. Correcto, y apoyarlos, ¿verdad? Porque si Guatemala tenía una postura de mantenerse firme, pero tuvo que ceder por la presión, pues más bien darle el respaldo para que vuelva a tomar una postura
como la que queremos los guatemaltecos. Sí, justamente más adelante es que vamos a hablar de una de las posturas de Guatemala en uno de los documentos que se pretende en una de las resoluciones aprobar, ¿verdad? Correcto. Pasemos sí. A la siguiente, por favor. Aquí podemos cambiarnos, ¿no? Vamos a analizar esta que está aquí, promoción y protección de derechos humanos, pero también viene una de fortalecimiento de la democracia, derecho internacional. Todas suenan con nombres muy bonitos, muy interesantes, pero es donde tenemos que tener atención y donde tenemos que tener cuidado para ir a buscar las comas, las IES, ¿verdad? Los puntos, y no dejar que pase algo que no queremos que pase en cada uno de nuestros países. Siguiente, por favor. Vamos a hablar ahora justamente de algunos ejemplos de la resolución que comentábamos. Si quieres, arrancamos ahí, Fernando. Ok, damos inicio. Justamente vamos a analizar el proyecto de resolución Omnibus de la promoción y protección de derechos humanos. Cualquiera que escucha sobre el tema de derechos humanos dirá, bueno, justamente necesitamos ir fortaleciéndolos, pero es acá donde tenemos que ir poniendo atención que a veces son zorros vestidos de ovejas. Y en esta resolución, en el primer punto que se habla sobre la defensa pública oficial autónoma como garantía de acceso a la justicia de mujeres en situación de vulnerabilidad. Llama puntualmente la atención en una de las partes donde dice que se busca garantizar el acceso a la justicia a todas las personas y en particular de todas las mujeres y niñas que han experimentado violencia sexual y por razones de género. Aquí ya empezamos a observar que se da importancia al tema sexual y género, como también para el reconocimiento y promoción de sus derechos sin discriminación. Y aquí es donde se ha venido dando una lucha a nivel mundial sobre si el aborto es o no es un derecho. Y no podemos evitar pensar de que todas estas sociedades civiles que nos llevan muchos años de trabajo en la OEA, que fueron las primeras que van promocionando esta agenda global sobre el aborto y la libertad de las mujeres a poder decidir. Entonces, aquí a la hora de ir ratificando este tipo de resoluciones, estamos abriendo la pauta. Cualquiera dirá, no, pero si ahí no está diciendo nada sobre el aborto. Efectivamente, no dice nada sobre el aborto, pero nos abre una gran sombría en la cual cabe perfectamente más adelante poder incluir el tema del aborto. Sí, y como está redactado, yo que soy mortal, no abogado, lo veo y digo, pues qué bonito, ¿verdad? O sea, esto sí, pues sí, ¿cómo no se les va a proteger? Pero trae todo eso detrás, como decías, y si el derecho, dice derechos sin discriminación, entonces si el aborto por alguna razón se llega a reconocer como un derecho en alguno de los países, entonces automáticamente entra como una de las posibilidades y obligaciones que tiene que dar el Estado para las personas, ¿verdad? Y en este caso para las niñas. Otro término justamente de eso que nos preocupa muchísimo es que habla de una defensa pública oficial autónoma. Y cuando dice autónoma, lo que vemos con atención y con cuidado es que puede salirse del marco jurídico actual, ¿verdad? Que puede ser un marco jurídico nuevo en el cual la defensa de la vida que pueda estar dentro de la legislación actual de algunos de los países, como en el caso de Guatemala, que protege la vida desde la concepción, pues si se va a ir a una defensa pública oficial autónoma, eso puede quedar por fuera y sería una defensa pública nueva, con nuevas reglas, lo cual es peligroso. Sí, otro punto bien importante cuando dice así mismo, alentar a los Estados miembros a facilitar el acceso a la justicia de las mujeres, particularmente en el marco de las funciones propias de cada institución que resulte competente de conformidad con la normativa aplicable, para procurar garantizar servicios gratuitos, accesibles, efectivos y especializados de asistencia. No pareciera que solo habla de justamente de las competencias de cada una de las instituciones en los países, pero aquí hay que poner un poquito de ojo sobre el tema de
justamente de métodos que son abortivos y que los van a ir metiendo bajo la sombrilla de un servicio gratuito que busca de alguna manera brindar esa asistencia que tantas veces se dice que no tiene acceso la población. Y sobre lo que mencionaba, aquí aplica muy bien sobre lo que mencionaba Luis en algunas ocasiones, ¿verdad? Que también cómo ir, a pesar de que en los otros temas se hablaba sobre ir quitándole la responsabilidad a los gobiernos y hacer responsables a la sociedad a través del voluntariado, en este tipo de resoluciones lo que se quiere es como fortalecer y obligar a los estados a adoptar ciertas posturas. Entonces, cuando la agenda global le conviene, aplica para temas individuales, pero cuando también le conviene, ahí sí es el gobierno quien tiene que brindar este tipo de acceso a la salud de manera gratuita. Y ojo, no es que estemos en contra, porque al contrario, es un derecho constitucional el derecho a la salud acá en Guatemala, pero también no tenemos que dejar por un lado que ese acceso a la salud gratuita tampoco permita el meter toda esta agenda global que se quiere implantar a través de mecanismos y resoluciones muy ambiguas. Correcto. Tenemos un segundo punto del mismo documento que se titula Defensoras y Defensores de Derechos Humanos. Ahí arranca con que debe existir el respeto y la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las Américas. Pero suena bien, ¿verdad? Pero más adelante habla de protecciones diferenciadas y colectivas. Entonces, al tener protecciones diferenciadas, vamos dándole beneficios extra a ciertos grupos que demandan beneficios diferentes, ¿verdad? Cuando todos somos iguales en dignidad. Entonces, todos debemos tener los mismos derechos. Justamente. Sí. Adelante. No, y ahí habla de un tema y es muy contradictorio porque, como bien decía, se habla de una protección diferenciada y colectiva, pero inmediatamente en los siguientes párrafos justamente dice, pueda disfrutar de todos sus derechos y libertades sin ningún tipo de discriminación. Entonces nos piden que tratemos de una manera diferenciada a ciertos grupos, pero abajo nos habla sobre no manejar ningún tipo de discriminación. Entonces, como que no va siendo lógico la redacción de estos documentos, y es donde nos va abriendo la pauta para poder ir dándonos cuenta a qué están atendiendo estas resoluciones, ¿verdad? A poder proteger de una manera especial a ciertos grupos. Y si hablamos de tema de no discriminación, todos somos iguales en derechos y en obligaciones, y entonces ahí es donde no cabe mucho el poder estar legislando en cada uno de los países sobre grupos minoritarios, porque ahí es donde estamos yéndonos en contra de la discriminación que tanto ondea la Organización de Estados Americanos. Correcto, ¿verdad? Y que nosotros estamos de acuerdo en que debe haber una igualdad en derechos y en obligaciones, ¿verdad? O sea, no tiene que haber preferencias. Exacto. Un siguiente punto está sobre el derecho de los niños, la niña y adolescentes. Y lo leo textual. Dice, reafirmando el compromiso de los Estados miembros con la prevención, sanción y erradicación de todo tipo de abuso y violencia ejercida en contra de las niñas, niños y adolescentes en todos los ámbitos de su vida, como una prioridad hemisférica, especialmente durante la pandemia, el cual, por su importancia, debe ser objeto de un diagnóstico regional con miras a la adopción de medidas ulteriores, incluida que pueda incluir la convivencia de un posible instrumento interamericano. Este párrafo específicamente, Guatemala lo colocó como está en consulta, no lo ha ratificado, entonces debemos de esperar cuál será la postura de Guatemala ante esta resolución. Y más adelante dice, continuar las acciones emprendidas en desafíos tales como sustracción internacional de menores, eliminación de la violencia, trata y explotación, inclusive sexual, prevención del embarazo en niñas y adolescentes. Si nos damos cuenta, las primeras ideas son
justamente labores muy loables sobre la eliminación de violencia, trata, explotación e inclusive la violencia sexual. Pero luego cierra el párrafo donde indica prevención del embarazo en niñas y adolescentes. ¿Bajo qué costo? ¿Bajo qué métodos? Entonces ahí estamos justamente cayendo en estas alertas que tenemos que ir poniendo. Exactamente, ¿verdad? Porque la prevención del embarazo es un tema educativo, cultural, complejo que hay que abordar, ¿verdad? No estamos diciendo que no haya que abordar, pero en lo que no vamos a estar de acuerdo es en que la prevención sea el aborto o pastillas anticonceptivas para que sigan abusando de las niñas y de los niños, ¿verdad? Porque una vez estén tomando pastillas anticonceptivas o cualquier método anticonceptivo que son abortivos y aprueben o dejen actuar el aborto en los hospitales nacionales, entonces van a seguir abusando de los niños, ¿verdad? Los abusadores van a seguir abusando porque no hay consecuencias. Entonces, en lo que hay que trabajar es en la prevención a través de la educación, a través de cambios culturales. Es un esfuerzo enorme, pero vale la pena. Sí, estamos atacando justamente un problema rama y no nos estamos enfocando en lo que es el problema raíz. Luego, el siguiente punto que observamos fue sobre el fortalecimiento de mecanismos de seguimiento para la implementación del protocolo de San Salvador. Y aquí menciona que a la fecha hay 16 Estados miembros que han ratificado este protocolo, adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que es el protocolo de San Salvador. Pero en el artículo 10 de este protocolo se establece el derecho a la salud y en la literal F dice la satisfacción de las necesidades de salud de los grupos de más alto riesgo y que por sus condiciones de pobreza sean más vulnerables. Nuevamente, ¿quién determina qué grupo es vulnerable y cuáles son las maneras más eficientes para poder proteger este derecho a la salud? Vamos abriendo como pautas muy, muy peligrosas que el día de mañana cuando digamos, ¿y esto cómo pasó? Posiblemente ya va a ser demasiado tarde. Correcto. Un siguiente punto se llama protección de los derechos humanos frente a la pandemia ocasionada por el virus COVID-19. Dentro del texto, lo que queremos resaltar y analizar es promover y proteger el disfrute y ejercicio de los derechos humanos y el derecho al goce del grado máximo de salud física y mental, incluidas las personas con COVID-19. Sí. Entonces, habla de algo muy bonito, ¿verdad? Proteger, defender derechos humanos, pero lo vemos como de cierta forma innecesario porque al final incluyen a las personas con COVID-19 cuando el título estaba orientado a ellos, ¿verdad? Entonces, es algo como que lo ponen por ponerlo, ¿verdad? Sí, justamente si vemos acá, está enfocado al tema de COVID y en la redacción, al final de todo lo que dice que se promueve y se protege, dice, incluidas las personas con COVID. Entonces, ¿es COVID o no es COVID? Y ahorita utilizamos la palabra COVID porque todo el mundo está preocupado por esta pandemia, queremos ver cuáles son las mejores acciones que se pueden tomar para poder afrontar de una manera más integral esta pandemia, pero aquí vamos abriendo justamente la puerta para que cualquier situación de muchas de las organizaciones de la sociedad civil quieran ir metiendo o enfocando en esa línea, puedan ir avanzando en ese lobby que van haciendo durante todo el año, ahora no solo en el periodo de la Asamblea General. El siguiente punto que vimos fue el fortalecimiento de la Comisión Interamericana de Mujeres para la promoción de la igualdad de género y los derechos de las mujeres. Aquí se habla que se requiere ser abordado de un enfoque integral de género, de ciclo de vida, y aparece la palabra interseccional. Este es un término que la Asamblea está intentando meter ya a partir de estas resoluciones y que pues en las personas que tengan la oportunidad de ver el proyecto de resolución se darán cuenta cómo al principio Guatemala se empieza a oponer sobre este término con otros países como que es Paraguay, Colombia, no recuerdo cuáles otros países,
Y al final del documento ya solo se queda Guatemala con esa reserva. Sí, un término nuevo, interseccional, ¿verdad? Como lo estamos entendiendo y aprendiendo, es en donde se intersectan, ¿verdad? Las diferentes desigualdades que ellos están tratando de juntar, y dependiendo de la cantidad y de la fuerza con que se intersecten, entonces así va a ser la compensación que se les debería dar, ¿verdad? Nuevamente creando divisiones, creando diferencias entre una persona y otra. Entendemos, ¿verdad?, que se necesita una protección adecuada para las mujeres, y aquí cuento lo que me enseñaron en la casa. A una mujer nunca le puedes levantar la mano, ¿verdad? Y efectivamente, ¿verdad? Así me lo dijeron. ¿Por qué no me lo dijeron de los hombres? Porque los hombres me lo hubieran regresado fácilmente, ¿verdad? Así lo entiendo. Entonces, definitivamente tenemos que ser muy respetuosos con las mujeres, ¿verdad? Tenemos que tener muchísimo cuidado con ellas, pero ¿verdad? Tenemos que ser cuidadosos con lo que las leyes y las normativas nos están indicando. Sí, y en este mismo punto se habla sobre reconocer los derechos de las mujeres, tanto a nivel de legislación como en práctica, y establece promover la prevención, atención y erradicación de toda la violencia contra las mujeres, acceso de servicios de salud, educación, y más adelante, así como la asignación posible de recursos humanos y financieros a nivel nacional, regional y local para la aplicación efectiva de las políticas, planes y normas. ¿Las políticas, planes y normas de quién? ¿Las políticas nacionales o las políticas que nos están tratando de implantar? Entonces aquí hay que tener mucho cuidado sobre estos derechos, y es bien importante hacer mención. No es que estemos en contra de todo lo que se hable de salud, es que se tiene que hablar claro como es, a las cosas por su nombre y en la justa dimensión, y no dejar mucha reacción ambigua para que el día de mañana pues por ahí mismo se nos vayan metiendo por el patio trasero, ¿verdad? Sí, en un párrafo siguiente menciona reconocer la necesidad de trabajar en pos de la eliminación de todas las formas de violencia basada en género y discriminación, asegurar el acceso universal a los servicios de salud mental, sexual y reproductiva, asegurar la participación plena y efectiva de las mujeres y la igualdad de oportunidades de liderazgo en todos los niveles decisorios en la vida política, económica y pública. Acceso universal a los servicios de salud mental, sexual y reproductiva, ¿verdad? ¿Qué involucran esos servicios? Lo que hemos visto, la experiencia es que traen temas anticonceptivos y traen el aborto, ¿verdad? Entonces, no es algo a pasar por alto, sino que es a ponerle muchísima atención, en la que Guatemala tiene una reserva, efectivamente. En cuanto al tema de servicios y al tema reproductivo, esos dos términos hizo como reserva Guatemala para la resolución final. Y al final de este punto justamente menciona realización de la autonomía de todas las mujeres, respetando y valorando la plena diversidad de las situaciones y condiciones en las que se encuentran. Aquí es donde ya entra en juego lo que yo, mujer, soy dueña de mi cuerpo y yo decido, pero no hay que separar de que no hay que entender que en el momento del embarazo no es solo ella, ¿verdad? Sino que son dos vidas. Entonces es ir teniendo cuidado con este punto. Pasamos al siguiente punto, y creo que es el último del análisis de este proyecto de resolución, que es el fortalecimiento del mecanismo de seguimiento de la implementación de la Convención de Belém do Pará, y establece que es para facilitar la cooperación técnica con todos los sectores con el fin de alcanzar la igualdad de género y el pleno acceso y goce de derechos humanos de todas las mujeres, niñas y adolescentes. Y menciona en el numeral 2 el embarazo infantil y adolescente e identificar estrategias, incluyendo los servicios. Este tema de servicios Guatemala lo puso en consulta de salud sexual y reproductiva. Y es acá donde justamente ya nos van metiendo de una manera más clara el tema del embarazo infantil, pero solo atacando
el problema rama, no atacando justamente lo que es importante, la educación de la sociedad, el entender de la dignidad de la persona y no solo decir, bueno, entonces hay un abusador, embarazó a una niña, entonces la solución es pues el aborto. No es así, sino nunca vamos a poder educar a nuestra sociedad y buscar ir teniendo una sociedad un poco más sana y más educada. Sí. Justamente termina el documento que analizamos aquí. A mí me mueve, ¿verdad? Cuando usamos la palabra aborto, siento como que ya perdimos una de las batallas, ¿verdad? En realidad, pensemos en la muerte del bebé, ¿verdad? Cuando oigamos esa palabra, o en vez de usar esa palabra, digamos la muerte del bebé. Eso cambia completamente nuestra idea de lo que estamos hablando, de lo que estamos escuchando, ¿verdad? No saquemos de contexto eso, aunque ya lo sepamos, ¿verdad? Pero pensémoslo cada vez. Exacto. Pues Fernando, esto es el análisis de uno de los proyectos de resolución de los que se van a votar en esta Asamblea General la próxima semana. Como bien mencionaste, hay más de 15 documentos que se van a votar. Importantísimo, ¿verdad? Que estemos atentos, si tenemos acceso a los documentos, que los circulemos, si tenemos acceso a nuestros representantes ante la OEA, que busquemos cómo contactarlos. Si conocemos a alguien en el gobierno que pueda llegar hacia ellos, empecemos a contactar a nuestros conocidos, ¿verdad? Tanto en Guatemala como en los demás países. Tenemos que manifestarnos, tenemos que apoyar las condiciones que favorezcan la vida, la familia, el matrimonio. Entonces, es tarea nuestra, no es solo de las personas que se van a reunir la próxima semana en la Asamblea General. Palabras finales, Fernando, antes de pasar a preguntas y respuestas, si hubiera. Bueno, yo creo que lo más importante que podemos observar del año 2013 para ahora, 8 años después, es que la sociedad cada vez se está involucrando más, cada vez vamos ganando un poco más de espacios en todos estos foros de discusión previos a la asamblea, que creo que son una de las discusiones o de los momentos más importantes. A veces solo nos enfocamos en la asamblea y no vemos todo el trabajo que se viene haciendo durante el año. Si tienen ustedes la oportunidad de ingresar a la página de la OEA y revisar los proyectos de resoluciones, podrán darse cuenta que en esas resoluciones, en algunos puntos se pone al final de cada párrafo, preacordado. ¿Y eso qué significa? Que es un trabajo durante todo un año. La asamblea número 51 termina acá en Guatemala y se empieza a trabajar con todas las directrices que se establecieron en esta asamblea, y ahí es donde empieza la gran labor de nosotros como sociedad civil. ¿Cuál es la invitación el día de hoy? Si somos parte de una asociación civil que está formalmente establecida y que sintamos ese llamado a poder trabajar en pro de la familia, defender los verdaderos derechos humanos y no estarnos lamentando más adelante, pues investigar un poquito más en la página, a ver cómo nos podemos inscribir y sobre todo cómo podemos aportar desde la perspectiva de lo que para nosotros es importante, que es la defensa de la vida y la familia, recordando que la familia es la base de toda sociedad, y si no promovemos una sociedad que sea rica en valores y que sepamos respetar la dignidad humana, el día de mañana el mundo está cambiando tan aceleradamente que va a ser muy difícil dar marcha atrás a todas estas situaciones que vamos a ir dándonos cuenta ya solo cuando ya no podamos hacer nada. Y es ahí donde tenemos que poner nuestro grano de arena, y si no somos parte de alguna asociación, pues ver cómo poner al servicio también de esta lucha nuestros dones y poder decir, bueno, aquí estoy, conozco a alguien, y por lo menos preguntar, indagar. Muchas veces nuestros representantes hacen las cosas porque como nadie se entera, entonces es muy fácil tomar decisiones, pero a veces es tan sencillo como una llamada de alguien y que le diga, mira, fíjate que me está enterando, van a aprobar esto, contame cuál es la postura. Y puede ser que esa sea la alerta que se necesite en su momento para que el representante de nuestros países pueda decir, bueno,
si me llamó y me preguntó es por algo, entonces ponerle un poquito más de atención y lo más importante, pues también hacer ver nuestro punto de vista en los distintos ámbitos, utilizar nuestras redes sociales, que es tan importante hoy en día. Hoy en día una persona que no tiene redes sociales es muy difícil que se entere de todo, entonces aprovechemos estas redes, no importa si tenemos 100 seguidores, 1000 seguidores, 10,000 seguidores, siempre podemos aportar un grano de arena para esta lucha y como se decía en el año 2013 y a mí me quedó muy grabado, podemos seguir siendo esa reserva moral para América y debemos de seguir luchando por nuestras generaciones, las futuras generaciones y por tener un mundo un poco más equilibrado y justo que defienda lo importante que es la familia y la vida. Bien, gracias Fernando. Y para todos, ese es el lema de este seminario. Países de América, es hora de despertar. Así que despertemos. Muchísimas gracias, Fernando. Muchísimas gracias, Pablo. Excelente ponencia. Y dentro de un ratito voy a leer los comentarios, pero sí son muy, muy buenos. Aquí lo que me llama la atención, la manera como nos manipulan, es que están creando ellos un problema, ¿verdad? Ya sea de salud, de delincuencia, pero cualquier tipo de problema que llame la atención de la población y luego de generar ese ruido, ellos aparentemente dan una solución. Pero como bien lo explica uno de nuestros comentaristas en Facebook, ¿qué hay detrás de esta solución? ¿Verdad? Como tú bien lo dijiste, Fernando, hasta el primer párrafo está excelente, pero sigamos leyendo a trasfondo de las palabras que nos están indicando. Así que muchísimas gracias, de verdad, excelente ponencia. Voy a leerles algunos de los comentarios que fueron los que salieron publicados. Antes, pues sí, me gustaría saludar a Jessica Sánchez, que dice, gracias por la información, excelente trabajo, bendiciones. Madeleine Stars, presentación muy bien fundamentada, y continúo leyendo otros. Habrá que presionar para que todos los países, al menos de Centroamérica, firmen el documento de Ginebra que acaba de firmar el presidente de Guatemala. Otro comentario de Jessica López dice, ¿cómo puedo acceder al proyecto de resolución y buscar cómo incidir en mi país bajo reservas? No sé si alguien de ustedes quiere contestar en este momento o continúo leyendo. Los van apareciendo en la página de la OEA, ¿verdad? Como decía Luis, hasta el momento no los han publicado. Entonces hay que estar muy atentos, entrando continuamente a la página de la OEA, en especial a la sección de la 51 Asamblea, que es la que está por celebrarse, porque ahí es donde van a estar publicando los documentos. Entonces hay que estar pendiente de esas publicaciones para obtenerlos y analizarlos y entonces actuar correspondientemente. Ok, gracias. Aquí tenemos posteada también una página donde podían también acceder. ¿Qué es esta? Ahorita nuevamente la están poniendo en pantalla. Y Jessica López Mendoza nos dice, la interseccionalidad es un término para defender solo las vulnerabilidades o desigualdades de vendernos desploma un poco al término género. Otro... Perdón. No entendí. Acá abajo está puesta la interseccionalidad. Es un término para defender solo las vulnerabilidades o desigualdades de vendernos desploma un poco al término género. Es un comentario que nos pone Jessica López. Luego Aníbal contesta, según la definición encontrada en Google, dice, la interseccionalidad es una herramienta analítica que reconoce que las desigualdades sistémicas se configuran a partir de la superposición de diferentes factores sociales, como el género, la etnia
y la clase social. Estos son los comentarios que tuvimos hasta el día de hoy. No sé si ustedes quieren agregar algo, Fernando, Pablo. Yo creo que es importante este término de que se está hablando, es como ir sumando. No es solo si soy mujer, sino también si no tengo trabajo, si tengo pobreza, si soy mamá soltera, si soy víctima de abuso. Entonces, es ir como juntando esos puntos de encuentro, de intersección, para poderle dar como un mayor énfasis y darle como un mayor sustento a poder decir, ya vieron, pero es algo que siempre ha existido. No podemos intentar tapar el sol con un dedo. Este tema de suma de condiciones siempre han existido, pero ya estamos viendo que esta agenda está empezando a meter esta definición. Tendremos que poner mucha atención más adelante cómo la van a empezar a utilizar, que fue como también se empezó a mal llamar y a cambiar el término de sexo por género. Y ahí a la hora ya de ir metiendo género, pues entonces aparecieron N cantidad de definiciones donde ya cada uno, conforme se considere o se identifique, ya se denomina de cierto género. Entonces vamos dejando a un lado un concepto absoluto como lo que es el sexo, hombre y mujer. Entonces metemos el término género y entonces ahí acabe en esa sombría cualquier cantidad de definiciones, y si el día de mañana alguien se quiere definir de otra manera, pues ahí cabe. Y es este tema de la interseccionalidad la que tal vez hay que ponerle mucha atención, porque no sabemos cómo lo van a utilizar. Y ojo, aquí nada pasa por casualidad. Cualquier cosa que pase es porque ya se tienen 3, 10, 20, 30 pasos más adelante. Entonces ya hay una agenda, ya hay una hoja de ruta. Lo importante acá, y que se invita a las organizaciones civiles que tienen acceso a poder entrar a las discusiones de estas comisiones previas a la asamblea, o en algunos casos, poder ir descifrando cuál es el espíritu de este nuevo término, y poder pues poner la alerta como en su momento se han puesto otro tipo de alertas. Ok, siguieron más comentarios, así que seguiré leyendo un poco más. Dice Ligia Briz, ahorita lo voy a leer el de Ligia. Dice, lo que necesitamos es que se involucren cada vez más asociaciones al diálogo de sociedad civil. Cada año somos más, pero aún hace falta. Así es, Ligia, muchísimas gracias por ese llamado a la sociedad que tú nos haces, ¿verdad? Rafael Cabrera, felicidades por tan clara y didáctica presentación. Mario Rojas, buen desglose del documento, amigos, felicidades. La verdad es que la gente está muy complacida por la manera como ustedes desglosaron y desmenuzaron y abrieron nuestros ojos, como tú bien dijiste, abrieron esa sombría de que no solo es la parte bonita, vámonos más allá. Igual Mario Rojas, ¿verdad? Muy buen desglose del documento, amigos. Rafael Cabrera, felicidades por tan clara y didáctica presentación nuevamente. Jessica López Mendoza, bueno, nos dice que Nicaragua tiene 2 sociedades civiles, ¿verdad? En esta agenda, ¿verdad? Entonces, súper. Creo que ahí estamos hasta el día de hoy. Así que muchísimas gracias. Creo que tienen un videíto para hacer una presentación. No sé si la van a hacer ahorita o cómo, sí. o qué es. Pues nuevamente, Fernando, muchas gracias. Hicimos un contacto con el doctor Humberto Gracioso, que es un abogado reconocido aquí en Guatemala, muy conocedor del tema, ¿verdad? Recibí un curso con él hace un buen tiempo de Derecho Natural y realmente muy interesado en colaborar, ¿verdad? Con algunos contratiempos para poder hacerlo directamente aquí en vivo. Incluso, pues dijo, mire, quiero contribuir, y nos preparó un video. Quisiera pues hacer mención a
aparte de lo que conocemos del doctor, ¿verdad? Es un doctor en Derecho, estudió en la Universidad de San Carlos su licenciatura, ¿verdad? Como abogado y notario. Hoy, que es el día de San Carlos de Borromeo, pues felicitaciones. Luego sacó su maestría y su doctorado en Derecho, ¿verdad? Ha ocupado posiciones muy importantes dentro de su vida laboral. Él es casado, nació en el año 47, guatemalteco. La maestría y el doctorado los obtuvo en la Universidad Francisco Marroquín, aquí en Guatemala. Ha sido profesor en diferentes universidades, diferentes cursos, en la Universidad Mariano Gálvez de Puerto Barrios, fenómenos de la armonización y unificación del derecho, filosofía del derecho contemporáneo, axiología y teleología en el derecho constitucional comparado, interpretación y argumentación constitucional, estudio de los derechos humanos y las libertades fundamentales. Fue miembro fundador de la Facultad de Derecho de la Universidad del Istmo, fue su primer decano, profesor de Derecho de Familia, de Derecho Natural, de Ontología Jurídica, Teoría General del Proceso, de Derecho Romano, Derecho Mercantil, de Constitucional, Legislación Aplicada a la Empresa, también en la Universidad Rafael Landívar, catedrático de muchos otros cursos, ¿verdad? Filosofía social, obligaciones y contratos. Experiencia profesional, más de 40 años en Derecho Civil, Derecho Notarial, Derecho Administrativo, Derecho Constitucional, Derecho Laboral y Derecho Mercantil. Además de las contribuciones en las diferentes universidades, magistrado vocal quinto de la Corte Suprema de Justicia en Guatemala, asesor del Colegio de Químicos y Farmacéuticos, abogado consultor de diferentes sociedades anónimas, abogado litigante de los tribunales de la República de Guatemala, abogado asesor permanente de clientes, incluyendo varios colegios privados. Tiene publicaciones también, ¿verdad? Tendencias actuales de la filosofía del derecho, el derecho romano, la institución de la casación en el derecho adjetivo, el Estado de Derecho y el Estado de Legalidad, la ética profesional, entre otros. Ha participado en congresos, reconocimientos obtenidos y actividades, muchísimas, ¿verdad? Dentro del Colegio de Abogados, Diálogo Socrático, jornadas internacionales de filosofía del derecho, expositor magistral, la ley de extinción de dominio frente a diputados del Congreso y representantes de la sociedad civil, el presidente de la Corte de Constitucionalidad, en reconocimiento a su brillante disertación, le dio un reconocimiento por el debido proceso constitucional. También es miembro honorario del Instituto Guatemalteco de Derecho Notarial, entre muchas otras cosas. Los dejo ahora con el video de lo que nos preparó, así que mucha atención. Apreciables miembros de la Comisión Interamericana, de la Organización de Estados Americanos y público en general. Quisiera empezar estas palabras mías con una dimensión que abarque también al público en general, pues tengo entendido que el destinatario final de esta disertación es precisamente el público en general. Lo anterior implica que habrá múltiples y variados puntos de vista sobre el tema en cuestión, abarcando con ello lo que José Ortega y Gasset definiría como la doctrina del punto de vista. Esa doctrina es necesariamente variopinta y multicolor. La definición de la OEA para la democracia consiste fundamentalmente en la representatividad de la misma
en torno a las naciones miembros de la Organización de Estados Americanos, lo que quiere decir que entre más representativa es la democracia, más luces arroja sobre cada nación en cuestión. Y a contrario sensu, entre menos luces arroja, menos representativa es. La OEA no involucra la cultura de la muerte, pero sí implica la definición tradicional de la democracia basada en el derecho natural y consecuente y necesariamente en el derecho internacional que trasciende los ámbitos de los derechos meramente nacionales. Entendemos como derecho natural aquel que le es propio al hombre por el hecho de ser hombre. Por decirlo de alguna manera, el derecho natural es propio del ser humano. No necesariamente el gran reseteo del Foro Económico Mundial sirve para alcanzar el gran reseteo, y no necesariamente para alcanzar el Foro Económico Mundial, ya que se trata de ámbitos radicalmente distintos. La OEA no puede defender el principio de no discriminación de género, puesto que los seres humanos fueron creados hombre y mujer. Nunca dispuso el Supremo Hacedor que fueran hombre, mujer y un tercer género. Por lo tanto, la OEA no puede ni debe defender este principio, pues si lo hiciere estaría traicionando lo establecido desde el principio de la creación. No puede considerarse un derecho humano como tal, el que se refiere a la defensa de la diversidad de género, pues como ya se dijo, originalmente el Creador formó hombre y mujer, y no hombre, mujer y tercer género. Consecuentemente, esta defensa es insostenible. El artículo 17 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos insiste en una educación de calidad para los grupos minoritarios, en los que se incluye el derecho de los homosexuales y de las lesbianas a defender sus posturas, lo cual riñe con los postulados elementales del derecho natural, lo que hace a este fundamentalmente insostenible. En resumen, puede decirse que la OEA está cumpliendo con los objetivos que se propuso en la Corte Democrática Interamericana de la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos del 2001, aún cuando muchas veces pareciera que no lo está haciendo, porque en el fondo está buscando el bienestar común de la región, como de hecho lo hizo con los Estados americanos que propiciaron en su momento un golpe de Estado, reconociendo la importancia que tiene el continuo desarrollo y fortalecimiento del sistema interamericano de derechos humanos para la consolidación de las democracias. Y así, me pregunto ahora sobre tales versiones. ¿Dónde situaríamos también ese otro concepto universal y el más valioso de todos éticamente hablando, el de una justicia eficaz para todos? La cita anterior es del doctor Armando de la Torre y Martel y recoge perfectamente mi pensamiento sobre la República y la democracia, porque de él lo aprendí y con su permiso lo cito hoy. Democracia, demos, gobierno, kratos, pueblo, gobierno elegido por el pueblo. Discriminación es el hecho de señalar a las personas por un pensamiento distinto o una forma de vida distinta ideológicamente hablando. La diversidad sexual no es un derecho humano, simplemente es una utopía, ya que Dios los hizo hombre y mujer según el libro del Génesis. Según de la unión del hombre y la mujer nacen los hijos,
que forman una familia, la cual es la base fundamental de la sociedad. Si existiera la diversidad sexual desde la creación, el Creador se hubiese encargado de hacer más de 2 géneros, pero existen solo 2, el hombre y la mujer. Bueno, y con esto hemos llegado a nuestro fin. Muchísimas gracias, doctor Gracioso, gracias por esa explicación, gracias por poner todo su conocimiento aquí para nosotros también. Y con esto, como repito, hemos llegado a nuestro primer día, a terminar nuestro primer día. Los invitamos el día de mañana, no se lo pierdan. El día de mañana vamos a hablar sobre la cultura de la vida, vamos a hablar sobre la familia, y para eso tenemos el papel de la sociedad civil en la cultura de la vida por Emilio Álvarez, la visión personalista y católica en la cultura de la vida por Monseñor Víctor Hugo Palma, y la familia y el desarrollo humano en el mundo post-pandemia por la licenciada Carly Rodríguez. Así que los esperamos. Muchísimas gracias por la atención, gracias por esos mensajes, esa interacción entre las personas que están del otro lado de la pantalla y los expositores y mi persona, de verdad son las que nos animan y nos alientan a seguir adelante. Así que muchísimas gracias y nos vamos a despedir, pues los que estuvimos el día de hoy presentes para poder dar unas palabras de despedida. Por favor, Luis. Tienes apagado el audio, Luis. Listo, me pasó la clásica. Nos vemos entonces estos próximos 2 días. Hay mucho todavía por escuchar, muy interesante, componentes muy importantes. Muchísimas gracias por su interés el día de hoy y por todo lo que hacen o están por hacer por esta cultura de la vida y la familia. Gracias, Luis. Fernando. Adelante, Fernando. Bueno, muchas gracias por la oportunidad de poder compartir. Yo creo que estos espacios son muy necesarios para poder abrir los ojos y preguntarnos qué vamos a hacer con nuestros dones, porque es obligación nuestra poner al servicio de los demás nuestros dones y como responsabilidad, como todos los cristianos, multiplicarlos. Así que gracias por la oportunidad. Gracias a ti, Fernando, por la excelente participación también. Pablo, adelante. Agradecerles a todos su atención y los esperamos los próximos 2 días. Estarán muy, muy interesantes. Así que no queda más que muchísimas gracias a toda la audiencia y nos vemos el día de mañana. Gracias, hasta pronto.